Bienvenidos a una emisión más del Diván de la Utopía. Los saluda su amigo León Montesinos. En esta ocasión pondremos sobre la mesa de análisis un tema relacionado con los obstáculos que enfrenta la aplicación del nuevo modelo laboral en los sindicatos del sector salud del país. Quiero comentarle que a esta ralentización no solo contribuyen los dirigentes de los sindicatos encuadrados en el viejo corporativismo, sino además funcionarios de los diversos niveles de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Pero también se suman los diversos gobiernos de los estados del país. Es de resaltarse que a pesar de que las nuevas organizaciones cuentan con tomas de nota expedidas por la Secretaría del Trabajo, las autoridades no solo se niegan a reconocerlas, sino además no les otorgan comisiones ni la entrega de cuotas sindicales. Se han dado casos de que al exigir estos derechos no han menudeado los hostigamientos y actos de represión en contra de sus integrantes. Para hablar de este asunto contamos hoy con la presencia de Rubén Alvarado Manríquez, secretario del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del ISSSTE. También nos acompaña el doctor Luis Alberto Ramos Rivera, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Y esperemos que en unos momentos más se conecte el contador Luis Fernando Cisneros Godina, que es el tesorero del Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social, quien está en representación y ausencia del doctor Armando Rosales, el líder nacional de esta organización. A todos ellos les damos la bienvenida y les agradezco su presencia el día de hoy. Agradecido, a la orden, agradecido. Buen día. Muchas gracias. Sí, doctor, adelante. ¿Les parece si empezamos por explicar a la opinión pública del país el origen de sus organismos y los motivos que los llevaron a conformarlos en contraparte a los viejos sindicatos antes ligados al PRI? Rubén Alvarado, te escuchamos. Pues antes que nada reitero, ¿no? mi agradecimiento por el espacio que nos brindas. Pues el origen del sindicato, en este caso el Sindicato Democrático del ISSSTE, nace por la necesidad, por el hartazgo de las trabajadoras y los trabajadores del ISSSTE, de que durante 59 años solamente había un solo sindicato, denominado CENTISTE, que era prácticamente pues un monopolio sindical, en los cuales durante tanto tiempo, te repito, 59 años, solamente había un beneficio personal de los líderes, de los caciques sindicales encabezados por Joel Ayala Almeida y por todos los líderes que ha tenido ese sindicato. Nunca ha habido un logro en beneficio de los trabajadores. Se tienen al día de hoy 21 prestaciones, de las cuales todas son poco menos que insuficientes, y nunca ha habido realmente una lucha y una línea que sea en beneficio para los trabajadores. Entonces, nosotros nacimos con mucho desconocimiento, puedo asegurarlo, con temores, pero con el compromiso firme, ¿no?, de lograr lo que era la obtención de un nuevo sindicato, de un reconocimiento ante el Estado mexicano. Y te repito, la palabra clave es el hartazgo, el cansancio de tanta corrupción, es la palabra clave, la corrupción, la desunión, la nula capacidad de las autoridades sindicales, de los líderes sindicales, para brindar al trabajador lo mejor. Creo que eso es el tema por el cual yo creo que todos partimos, y yo creo que el doctor Luis Alberto no me hará mentir, de que nacimos por una necesidad muy grande, ¿no?, de brindar a los trabajadores todo de manera colectiva. La lucha es de todos, de manera cotidiana, constante, y podemos obtener muchas cosas, siempre y cuando la gente tenga el hambre, la necesidad, y claro está el hartazgo de luchar por lo que realmente merecemos como trabajadores del ISSSTE
y en este caso como trabajadores al servicio del Estado del área de salud. Doctor Luis Alberto Ramos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Leo. Agradecerte la invitación. Mira, definitivamente es coincidente con Rubén el tema. El Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud surge en un momento histórico del país. Nosotros, de la misma manera como trabajadores, reconocemos la libertad sindical. Hemos visto en el transcurso de tantos años que se sigue manejando este sindicato de salud tradicional por la misma familia, los Ayala Almeida, los García Ayala. Bueno, los trabajadores creo que llegamos al tema de un hartazgo, de ver que todo el camino no hay democracia, hay favoritismo, no hay esa sensación para lo cual fueron creados los sindicatos para la defensa de los trabajadores, sus derechos y sus familias. Entonces, de ahí surge el sindicato en esa búsqueda verdadera de la justicia laboral, tratando de reivindicar los derechos de todos los trabajadores del país y lógicamente procurando los equilibrios, ¿no? Porque pues sí vemos a las autoridades de repente muy inclinadas, pareciera que ese sindicato es el que maneja la Secretaría de Salud y nosotros queremos un equilibrio ahí en la relación laboral con la dependencia, con el patrón, si se le puede llamar de esa manera, para que pudiéramos los trabajadores poder desarrollar nuestras actividades, hacer una buena prestación del servicio con calidad y calidez como lo manejan y como lo dicen, y que bueno, esto parece que es difícil de hacerlo, ¿no? De ahí surge este sindicato, de esa injusticia, de tanta represión, de tanta falta de respeto a la antigüedad, al escalafón, a la capacitación, simplemente al reconocimiento como trabajador que eres de la salud. De esa manera surgimos como Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, Leo. Gracias, doctor. Rubén Alvarado, el nacimiento de estas organizaciones no ha estado exento de algunas críticas, sobre todo pues de estos sindicatos que llevan años, décadas en el Sistema Federal de Salud. Se ha hablado de que detrás de la constitución de tu sindicato pues hubo partidos como Morena y el Partido del Trabajo. ¿Qué dices al respecto, Rubén? Bueno, mira, es una buena pregunta. Nosotros cuando nacimos como sindicato, nacimos en Michoacán, en Morelia. Eso fue en enero del 2018. No había 4T, no estaba este gobierno y acudimos a todos lados, pidiendo apoyo, pidiendo respaldo, pidiendo, ¿por qué no decirlo?, asesoría. Y en su momento, el único que levantó la mano, y lo tengo que reconocer, fue el que era en su momento el diputado local, Sandoval Flores, Reginaldo, del PT en el estado de Michoacán. Entonces, tu servidor tuvo comunicación con él y él manifestó darnos el respaldo y el apoyo, y creo que tú sabes y todo el mundo sabe que en el tema del sindicato, y más aún en el tema de la formación de un sindicato, si no tienes, claro, la materia prima y lo principal son los trabajadores, pero si no tienes el apoyo político, es la palabra correcta, difícilmente llegas a un puerto, más cuando estabas todavía, que era prácticamente un año del gobierno de Peña Nieto, en las cuales pues no había libertad absolutamente para nada. Entonces iniciamos con eso, con una relación, se le puede llamar respetuosa, con el diputado Reginaldo, y así empezamos a trabajar. Después se llega a las elecciones, a él lo nombran coordinador parlamentario del PT en la Cámara de Diputados a nivel federal, y seguimos trabajando, ¿no? Pero nosotros, tu servidor notaba que nos estábamos estancando como sindicato y que no estábamos avanzando, y yo estaba cayendo ahora sí que en un ostracismo, tanto tu servidor como los compañeros, porque no teníamos el respaldo y la apertura necesaria para ir conformando lo que era el sindicato, porque te repito, iniciamos en enero del 2018. Aunado a eso, pues por las relaciones, por el trabajo, por el conocimiento que se fue adquiriendo,
tuvimos a bien también tener relación con diputadas federales de Morena, en este caso encabezados por la diputada Araceli Ocampo Manzanares, y que realmente si no hubiera sido por el apoyo de ella, por el impulso de ella, de una forma desinteresada, realmente mi reconocimiento, mi respeto para ella, no hubiéramos logrado la obtención de la toma de nota, porque te imaginas en su momento ir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la cual estaba la expanista Rosalinda Vélez Juárez, que fue en el periodo de Calderón secretaria del Trabajo. Acudimos ahí nosotros para el tema de la toma de nota y pues para llegar a ellos era imposible. Pedimos audiencias, nunca te recibieron, nunca te daban la atención, nunca hubo nada. Después, una vez que llegó Plácido Morales Vázquez como presidente magistrado del tribunal, fue que por conducto de la diputada Araceli Ocampo tuvimos esa conexión para llegar a él, y fue cuando nos dimos cuenta pues que la toma de nota de nuestro sindicato la tenía que haber emitido la Secretaría del Trabajo, no el Tribunal Federal, porque el ISSSTE ya es un órgano descentralizado. Y así fue. Yo reconozco y no me causa malestar decirlo, que como sindicato nacimos en la Cámara de Diputados, que como sindicato nacimos en la Cámara de Diputados con el apoyo de los diputados de Morena, algunos del PT, encabezados por el diputado Noroña, y claro está también en su momento por el diputado Sandoval Flores. Pero después tomamos el camino correcto, otro rumbo, en el cual ya no estábamos compartiendo las ideas ni el pensamiento del diputado Sandoval Flores, y decidimos encabezarnos con el pensamiento y la línea que digan los trabajadores. Te reitero, siempre ha habido un trato respetuoso con las diputadas, en este caso con la diputada Ocampo Manzanares, también con la diputada Robles, Beatriz Robles de Morena del estado de Querétaro, y con muchos diputados, ¿no? También inclusive tuvimos comunicación en su momento con Mario Delgado, pero te repito, siempre pidiendo el apoyo, porque te reitero, era una incongruencia tener el reconocimiento, tener la toma de nota que emite el Estado mexicano por conducto de la Secretaría del Trabajo, y no tener las garantías por parte del ISSSTE, que es tu patrón, ¿no? O sea, es una cosa abominable, ¿no? Entonces, acudimos a muchas autoridades, acudimos con muchos legisladores, diputados, senadores, el mismo senador Napoleón Gómez Urrutia, Aníbal Ostoa, todos ellos de Morena, claro está, porque yo te repito, reconocemos cuando, de manera muy clara también lo digo, en el sindicato que representamos, cada quien es libre de pertenecer a la agrupación o al partido político que ellos consideren que sea de su interés, pero reconocemos, y lo haremos siempre, de que si no hubiera sido por el apoyo de este gobierno encabezado por esos legisladores, no hubiéramos obtenido nunca la toma de nota, y mucho menos el reconocimiento del ISSSTE en este caso, ¿no? Como Sindicato Nacional Auténtico y Democrático. Doctor Luis Alberto Ramos, ¿me escucha? Claro que sí. Sí, mire, sobre este mismo tenor, tengo entendido que usted es de Nayarit. Así es. Y en su momento, sabían, continuando con la pregunta que le decía a Rubén Alvarado, pues se llegó a decir que inclusive el hoy candidato al gobierno de Nayarit, el doctor Navarro, pues estaba atrás de su sindicato y tantas de estas cosas. La misma pregunta, doctor, ¿qué opina de estos ataques políticos en contra de su sindicato? Mira, lógicamente es lo esperado, ¿no? Uno como dirigente debe entender que cuando te pones en la vitrina a uno les vas a agradar. Unos te quisieran comprar, otros te criticarían, ¿no? Lógicamente, lo voy a dejar claro, yo como dirigente no tengo absolutamente nada que ver con Miguel Ángel Navarro Quintero. No, él es el dueño de este sindicato, no. De hecho, yo cuando platiqué con él en el Senado, junto con Napoleón y junto con Ostoa, para ver lo de la toma de protesta que me le hicieron a mí en el Senado también, no coincidimos. Si te fijas en las fotos, te las mandé, puedes mandar por ahí, no estuvo el senador, porque él hizo una exclamación, dijo, bueno, ¿qué pensará Joel Ayala si me ve aquí en la foto contigo? Sí, pues él es mi amigo de muchos años, y bueno, debo de entender que
no nomás amigo de eso, ¿no? Pues amigos de... Bueno, si me permite, doctor Joel Ayala, se tomaba la foto obligada cada sexenio con los candidatos de su partido, de su expartido, el PRI. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pero él exclamaba como senador eso, ¿no? ¿Qué pensaría? Y bueno, cuando estás tú en un cargo de ese nivel y te hacen ese cuestionamiento, pues tú luego dices, bueno, pues eres senador, ¿no? Tú tienes que tomar la decisión, estás representando al pueblo, a la mayoría. Sin embargo, lo dejo bien claro, ¿no? Mi relación con él es mínima, yo no tengo, lo conozco, claro que sí lo conozco, es de, igual que yo soy originario de Bogotá, Nayarit, soy Cora, pero no tiene nada que ver. La relación que yo he tenido con los políticos, bueno, yo sí también he visitado algunos partidos, no lo niego. Igual que Rubén, así lo pensamos, lo hicimos juntos, inclusive en algún momento, en la búsqueda, más que nada, de ver si ellos como legisladores, como responsables, junto con los senadores, de haber emitido, de haber votado y de haber hecho la votación de la reforma laboral, donde se habla de la libertad y que para mí todavía sigue siendo letra muerta. Para mí la reforma en este momento sigue siendo letra muerta, no la respetan los propios directivos de las entidades federativas, de las organizaciones de gobierno. Entonces nosotros acudimos con ellos porque creíamos que ellos, al haber hecho esto, podían exigirle a las mismas dependencias de gobierno el cumplimiento de la reforma. De ahí que se tocó la puerta con Napoleón, de ahí que le pedimos el apoyo a Ostoa, de ahí que le pedimos el apoyo a quien tengamos que pedírselo. Yo creo que esto era necesario y urgente exigir que se respetara la reforma y se respetaran los nuevos organizaciones sindicales. Así lo hicimos en la Cámara. Y déjame decirte lo mismo que dice Rubén. La mayoría de diputados nos expresan el apoyo, nos dicen que sí. No lo vemos claro cuándo ni en qué momento. Y sí, la única diputada que creo que por lo menos nos anduvo acompañando de manera desinteresada a esa búsqueda y nos acompañó en una marcha el 10 de enero del 19 para exigirle al gobierno el respeto a las organizaciones sindicales nuevas que venían surgiendo, pues es la diputada Araceli Ocampo. Pero para nada estamos vendiendo el sindicato, te lo digo de esta manera, todo mi caminar y mi mensaje es, ya no hay corporativismo en este sindicato, aquí los trabajadores podrán irse al partido que se les antoje, votar y ser votados por donde gusten. Creo que ese es uno de los temas fundamentales que está viviendo en este país en este momento. Y yo te lo puedo demostrar. Muchos de mis compañeros y secretarios generales de los estados han hecho sus participaciones donde ellos consideran prudente, donde ellos creen que es necesario. Y bueno, ojalá y eso sirva para fortalecer a la base trabajadora más que en lo personal. Doctor, si me permite, vamos a ir a un pequeño corte. Amigos de Cananea TV, vamos a nuestro primer corte. Les recordamos nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. ¿Qué tal? Soy Jesús Lunarias, abogado laboralista. Tengo 47 años ejerciendo esta labor. Soy asesor de sindicatos y trabajadores. Toda mi vida ha sido en defensa y promoción de los derechos de los trabajadores. E invitamos a través de nuestras redes sociales a todos los que vean o escuchen nuestro programa puedan inscribir sus comentarios, dudas o preguntas. Con todo gusto responderemos a cada una de ellas. En Cananea TV, porque la lucha sigue. Ya estamos de vuelta en esta mesa de análisis con los representantes de 3 de los nuevos sindicatos que han surgido en el marco de la 4T en el sector salud del país. Quiero preguntarles, como dirigentes, ¿cuáles han sido los obstáculos que han venido enfrentando para consolidar a sus sindicatos, tanto de parte de las autoridades, gobiernos estatales, como de las organizaciones corporativas? Rubén Eugeni, te escuchamos. Bueno, pues yo creo que uno de los principales obstáculos que tenemos, creo yo, el primero es el desconocimiento.
desconocimiento de los trabajadores, porque cuando iniciamos esta lucha, que aquí está también el doctor Luis Alberto, que yo creo que lo va a compartir conmigo, es iniciar desde cero, porque te pongo el ejemplo del ISSSTE. En el ISSSTE durante 59 años nunca se le preguntó a un trabajador si quería ser parte del sindicato que estaba en su momento. Y si tú decías no, fíjate lo delicado, si tú decías no a ese sindicato, también en automático decías no a tu trabajo, a tu base. Entonces, ¿cómo se le llamaba eso? Eso era un cacicazgo, un monopolio. Entonces, nosotros como sindicato del ISSSTE partimos de ahí, ¿no? Primero, hacerle ver al trabajador que con la reforma laboral, con los derechos, con los tratados, con los convenios que se han estado aprobando, el trabajador tiene libertad de decidir quién lo represente de manera digna y que la libre sindicación te da esas garantías, ¿no? Y que inclusive la libre sindicación te da también la garantía de ser sindicalizado o no ser sindicalizado y no perder ningún derecho ni ninguna prestación. Pero, te repito, en el ISSSTE, por ejemplo, se ha hecho añejo el perfil de los trabajadores. ¿Por qué? Porque pues, curiosamente por las prestaciones ratoneras que tienen los trabajadores, porque nunca han luchado los sindicatos para que mejoren, es que la plantilla de los trabajadores se ha hecho bastante, yo considero yo, añeja, con todo respeto para los compañeros, pero tenemos trabajadores que tienen 50 años de base. Entonces, te imaginas lo delicado que es eso. Pero partiendo de ello, te repito, es uno, el desconocimiento, dos, pues el sistema siempre, ¿no? De la corrupción, del mal manejo, de la difamación, de la guerra sucia que implementan los sindicatos charros, como les llamamos, que pertenecen a los gobiernos anteriores, ¿no? Que a base de mentiras, a base de amenazas, inclusive de amenazas, y a base, te repito, y jugando sobre todo con el desconocimiento del trabajo, es que ellos pretendían en su momento que no surgiéramos como sindicato. Primero decían que era imposible crear un nuevo sindicato. Segundo, que nunca obtendríamos la toma de nota. Tercero, que nunca tendríamos el reconocimiento del Estado ni del Instituto. Y cuarto, que no teníamos derecho absolutamente a nada, según ellos, pues en su mundo, ¿no? Entonces, eso para nosotros ha sido uno de los obstáculos principales. Y claro, te repito, el contubernio que ha habido entre autoridades, que como ustedes saben, el ISSSTE siempre se ha manejado como un bastión de gobiernos anteriores, tanto priistas como panistas, ¿no? Entonces, ha sido muy difícil la labor, porque está un cacique llamado Joel Ayala Almeida, que es el que ha querido crear un monopolio con su famosa federación, que es la FETSE, de la cual, pues, han querido destrozar, y como bien decía también el doctor, de la mano de su sobrino, que es el que está ahorita al cargo del sindicato de salud, han querido beneficiarse y manejar como si fuera de su propiedad el sindicato del ISSSTE y el sindicato de salud. Pero creo yo que los obstáculos principales son, te repito, desconocimiento, el temor de muchos trabajadores de que creen que el sindicato les dio su plaza, creen que el sindicato les da préstamos, creen que el sindicato les da su casa, cuando el trabajador simplemente obtiene un derecho. Y mira, si se le puede llamar derecho a recibir un préstamo económico, cuando lo pagas de tu propio recurso, pero con intereses, o cuando también tienes un crédito de Fobiste, que es una cosa catastrófica, que tú pagas lo triple de lo que te prestan y con intereses súper elevados. Entonces la gente cree que esos son derechos que te da el sindicato, cuando el sindicato no te da absolutamente nada, no te brinda nada. Entonces, partimos de ahí y yo creo que eso ha sido los argumentos principales, ¿no? Negativos que hemos tenido los nuevos sindicatos democráticos, ¿no? El desconocimiento, el contubernio, todavía en este gobierno de autoridades que no sé por qué siguen ahí, que no tienen nada que hacer en esos cargos, llámese encargados de las delegaciones, directores de hospitales, jefes de recursos humanos, jefes de enfermerías, o sea, en fin, autoridades de todos los niveles en todo el país del ISSSTE todavía siguen dominando gente de otros gobiernos y gente que no tiene nada que ver con la transformación del país. Claro. Doctor, su opinión al respecto. Mira, Leo, definitivamente coincido en mucho con mi homólogo.
con Rubén Alvarado. Yo creo que los obstáculos que uno tiene que ir revisando y tiene uno que ir dimensionando son claros, ¿no? Una parte la tienen los trabajadores en el sentido de que generaron por tantos años así como una dependencia, ¿no? Que tienen el temor, yo sí le llamaría, pues hay cierto temor de que ellos puedan tomar una decisión libremente, y sobre todo hay muchos trabajadores todavía que, a pesar de que se ha anunciado la reforma y se dice de la libre sindicación, de la libre asociación, de esa libertad, pues no toman ese paso, esa decisión, aunque quisieran, porque la verdad hay una coacción importantísima dentro de la dependencia, dentro de esa. Yo te hablo de la Secretaría de Salud, pero también quiero decirte que en las otras dependencias, tanto en el ISSSTE como en el IMSS, pues existe lo mismo, hombre. Es una cuestión que lo hemos platicado ya los secretarios generales. Lógicamente que el líder de todos estos tiempos de la federación, Joel Ayala, pues presiona, coacciona, exige, tiene a mucha gente en las redes de las propias dependencias que les ha hecho sentir que les da los cargos. Yo te hice director, yo exigí para que tú fueras, yo te quito, yo te pongo. Y así lo hacen sentir las propias autoridades a los trabajadores, de tal manera que cuando tú quieres agarrar la reforma y cobijarte con ella y decir, bueno, yo tengo derechos, los quiero aplicar en ese momento, cuando hablas de derechos simplemente, la autoridad luego te dice, no, los derechos son del sindicato, no son tuyos. Así es que si tú renuncias a este sindicato, te quito la plaza, te quito el sueldo, te quito los beneficios, te quito el FONAC, te quito... Yo te pongo ejemplos y ahorita lo denuncio públicamente. Ahí en Tlaxcala, a los trabajadores que están en la sección 31 de nosotros, del sindicato, están siendo acosados, amenazados, amedrentados, despedidos de su trabajo. Y se les ha quitado todos los derechos, desde el equipo personal para ejercer su ejercicio y prestar el servicio, hasta los derechos, el FONAC, el FEAG, el bono COVID, el bono de fin de año. Entonces los obstáculos pues son claros, ¿no? Es ese contubernio que existe todavía entre el sindicato charro y la propia autoridad de las dependencias, que no han querido separarse porque traen acuerdos, traen negocios, traen tratos, traen, si me brinca aquel, chingatelo, si no, yo me lo perdono por la expresión, pero así es directo, yo no le quiero dar vuelta al asunto. Así lo hacen. Hemos tenido nosotros por parte del Estado de Jalisco, por ejemplo, licencias, nos las ha dado un secretario de Salud X, llega otro y nos los quita. Ahora nos salen con que eso depende de la Secretaría de Salud Federal. Vas a la Secretaría de Salud Federal y te dicen, no, es el Estado. Y Leo, con qué sustentártelo, ¿eh? Yo lo que te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo de palabra, tengo los documentos, con qué contestarle a cualquier persona de tu audiencia que quiera saberlo. Y con mucho gusto te hice llegar una parte, pero con mucho gusto te puedo hacer llegar las respuestas de la autoridad donde me dice que le toca a fulano, le toca a sultano y es un peloteo. Para mi gusto, creo que también tienen que ver los legisladores en no precisar más la reforma y no impulsarla. Ya la aprobaron, es cierto, pero se necesita impulsar esa reforma. Necesitan hacer entender al mismo gobierno que tiene que darle libertad a los trabajadores, porque ese es el principal fundamento de la reforma, la libre asociación, la libertad de elegir, la libertad de pedirle cuenta a las dirigencias, ¿sí? Cambiar todo ese escenario, pero bueno, parece que no está preparado el mismo gobierno para que esto suceda. Parece que nos la dejan a los dirigentes, y yo con mucho gusto, cualquier rato de esto voy a ir a saludar al gobierno, y bueno, si tengo que molestar a terceros, a los ciudadanos, si tengo que ir a molestar a las ciudades, si tengo que molestar, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque muchos trabajadores queremos que nos respeten simplemente como trabajadores de una dependencia, como humanos, como personas, porque tenemos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Entonces los obstáculos, amigo, pues son esos, ¿no?
te digo, si hay parte en el trabajo, en trabajador, si hay parte en las dependencias en el propio gobierno, si hay parte en esa reforma que yo le pediría a los senadores, al senador Napoleón, que es el titular de la Comisión del Trabajo en el Senado, bueno, pues que se apliquen un poquito más, pedirle al amigo que nos eche la mano, que haga que la reforma, bueno, pues realmente no sea letra muerta. Así se lo pido a los diputados responsables de la Comisión de Salud, que hagan patente pues esa reforma y que no la dejen en letra muerta, y que le exijan a los gobiernos, al gobierno en turno, bueno, pues que arreglen sus asuntos, porque eso de que me pelotean para un lado y para otro, no es correcto, y creo que estamos en sincronía, no nada más este sindicato. Ahí está Rubén, es parte de un proyecto que traemos y vamos a tener que entrarle, porque si los funcionarios no cumplen con su trabajo, con su función, como lo marca la propia ley, nosotros vamos a tener que hacer fuerza para demostrar que no pueden ocupar un cargo ese tipo de gente. Ya lo dijo el presidente, pues dice que el pueblo manda, pues el pueblo tendrá que ir a tomar las decisiones y tendrá que ir a quitar y poner, porque sí estamos cansados, Leo. Claro, doctor. Si me lo permiten, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de este interesante tema que está frenando en los hechos la aplicación de una nueva cultura laboral en México. Regresamos. Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue. Estamos conversando con 3 de los representantes de las nuevas organizaciones que buscan cambiar los viejos arquetipos en los sindicatos del sector salud del país, aquí en el Diván de la Utopía de Cananea TV. Pero antes de entrar en materia a este tercer bloque, queremos referirnos a los cientos de denuncias y esquelas que fueron inundando las redes sociales durante la pandemia del COVID-19 y que aún no concluyen. Esto a causa de la falta de insumos que enfrentaron los miles y miles de trabajadores sindicalizados del sector salud en el país. Muchos se contagiaron y otros más, por desgracia, fallecieron en el cumplimiento del deber. Pero, ¿cuál fue el papel que han jugado en todos estos meses los viejos sindicatos y las propias autoridades? ¿Cuáles son realmente las cifras de trabajadores caídos? Rubén Alvarado, tu evaluación al respecto de tu contraparte, el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, que encabeza Luis Miguel Victoria Ramfla, y de los funcionarios de la institución con la que tú tienes relación. Bueno, yo creo que el tema que tú mencionas es muy delicado. Creo que el tema de la pandemia, cuando no es en el ISSSTE, nosotros no desconocemos la palabra pandemia, porque tenemos, cuando menos los últimos 25 años, con una pandemia de desabastos. Esta pandemia que no únicamente al ISSSTE, sino que a todo lo que es el área de salud de México y del mundo nos agarró por sorpresa, porque no estábamos preparados, pues creo que es una muestra, ¿no?, de las carencias que se han estado evidenciando en lo que respecta a salud del país, pero sobre todo en el tema del ISSSTE, que es lo que tu servidor conoce. Hablar de números, hablar de datos, hablar de lo que ha hecho o no ha hecho el otro sindicato, eso no corresponde a nosotros. Lo que yo sí puedo decirte es que desafortunadamente hemos tenido nosotros alrededor de 60 compañeros que han fallecido, agremiados de nuestra organización, y que infinidad de compañeros que han sido afectados, que han salido positivos, y muchos otros que han perdido a familiares.
pero en lo que respecta a trabajadores de base, agremiados de nuestra organización, ese es el dato que tenemos al día de hoy. Esperemos que no se incremente, porque te repito, ha sido desafortunada esta información que les comparto ahorita a ustedes, porque es lamentable, porque gran parte de esto se pudo haber evitado, porque los trabajadores del ISSSTE no estaban preparados, no contaban con los insumos, no había los equipos, no hubo la capacitación, y porque desde un principio más del 33% de la plantilla de todos los trabajadores del ISSSTE se fueron de resguardo. 33%, somos una plantilla entre trabajadores de base y de confianza no mayor a 110,000 trabajadores, de los cuales ese grupo, 110,000, da servicio médico a 13.5 millones de derechohabientes. Entonces, si tú a esos 109,000 o 110,000 le quitas el 33% de la plantilla, que en su mayoría era área médica, pues te imaginas cómo estuvo trabajando el ISSSTE, ¿no? Se estuvieron agrupando de los famosos contratos del INSABI, ¿no? Pero muchos de ellos con más desconocimiento que con capacidad para resolver y para atender pacientes positivos del COVID. Entonces, a nosotros sí, te repito, hablo por el tema del ISSSTE, es una pandemia que tiene 25 años de hospitales caducos, 25 años de desabasto, 25 años de falta de equipos humanos, de falta de equipos que se actualicen, y claro está, 25 años de olvido, 25 años de marginación, 25 años en los cuales no se ha hecho absolutamente nada por mejorar el servicio de salud que brinda el ISSSTE a los trabajadores al servicio del Estado. La pandemia solamente hizo evidenciar lo que conocíamos todos los trabajadores y sobre todo también todos los derechohabientes del ISSSTE, que te repito que son 13.5 millones en todo el país, saben de las carencias que hemos tenido. El personal médico, de enfermería y de todas las áreas, yo siempre he dicho que es el mejor del país. El mejor, las mejores enfermeras, los mejores camilleros, administrativos, médicos, de servicios, en fin, todas las áreas son lo mejor. En gran parte trabajan en salubridad, trabajan en el seguro, en la privada, pero el problema del ISSSTE es la plantilla. Es insuficiente, no de ahorita. Durante muchos años la plantilla se ha convertido en insuficiente, y por eso mediante este tema de lo que es la pandemia, pues solamente derramó un problema que tenía muchísimos años, ¿no? Claro. Rubén, si me permites una pregunta, y sin ánimo de polemizar, claro, no se trata de confrontar a un sindicato contra otro, pero parece que el reclamo de los trabajadores de estos sindicatos corporativos trató de ser acallado, trató de minimizarse la denuncia ante un problema de salud grave en sus centros laborales. Claro, sí, yo no vi mira, estos sindicatos, te lo digo, no lo digo yo, las redes sociales han hablado por sí mismas, pero yo no vi una actitud de estos dirigentes exigiéndole al gobierno que dotara de los implementos necesarios para la seguridad a sus trabajadores. Es que es la verdad. Mira, el sindicato opuesto tiene de vida 61 años. En 61 años, ¿qué ha hecho por los trabajadores? Yo coticé para ellos casi 21 años. Yo tengo de vida 40. Entonces, yo nunca he visto ninguna acción, por mínima que ésta sea, en beneficio de la mejora de la atención médica de los trabajadores. No se diga ahora con el tema de la pandemia. Ningún tipo de manifestación, ningún tipo de exigencia. Claro está, no podemos estar culpando a este gobierno de las carencias que tiene el ISSSTE de 25 años a la fecha, pero tampoco estamos justificando el mal actuar de algunas autoridades en muchos estados que no saben absolutamente nada de lo que significa la palabra ISSSTE. Entonces, yo hablamos a título de lo que es SNADETISSSTE, que es el sindicato que tenemos dignamente en representación. Desde antes de la pandemia, te hablo casi ya 1 año y medio, se le entregó al maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, que es el director general del ISSSTE,
un documento en el cual se le entregaba un programa de la mejora de la atención en salud del ISSSTE, y tengo el documento, te lo puedo hacer llegar cuando gustes. Hace 1 año y medio se le entregó, punto por punto, elaborado por quién, por los trabajadores, no por fantasmas, no por gente externa al instituto, por trabajadores, enfermeras, médicos, especialistas generales, camilleros, administrativos, radiólogos, químicos, que yo les dije a los compañeros, hagamos un trabajo que sea para mejorar la atención médica de nuestros derechohabientes. Se entregó ese documento hace 1 año, yo se lo entregué en las manos al maestro Ramírez Pineda y no ha pasado nada. Vino el tema de la pandemia y nosotros hemos sido los únicos críticos con argumentos de exigirle a las autoridades del ISSSTE que brindaran lo mejor a los trabajadores. No únicamente estando culpando ni exigiendo, sino también siendo partícipes y estando de la mano, queriendo llevar a cabo todo en beneficio de los trabajadores, pero ha sido nulo, sí, también yo lo reconozco, que la autoridad, en este caso el maestro Ramírez Pineda, omitió muchas cuestiones, demasiadas, y ahora pues se ve el reflejo, ¿no? Te repito, ahorita han bajado los índices, sí han bajado, pero tuvimos hospitales regionales, generales o clínicas que estaban en un completo estado de que no sabían qué hacer, ¿no? Te pongo un ejemplo, el Hospital Regional Morelia, que es uno de los hospitales más grandes que tiene el ISSSTE a nivel federal, tuvo que adaptar áreas de pediatría, de urgencias, áreas de consulta de medicina familiar a zonas COVID porque no tenían abastos. Y así, gran parte de los hospitales generales y regionales, de los nuevos, porque hay hospitales como el de Acapulco, como el de Tampico, como el de San Luis Potosí, que se están literalmente cayendo, ¿no? Entonces, claro. Si me permite, Rubén, voy a pedirle también su opinión al doctor Luis claro Alberto. que sí. Vamos. Doctor Luis Alberto, ¿qué nos dice del lado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y su líder Marco Antonio García Ayala, que como usted ya comentó, pues es sobrino del líder de la burocracia, Joel Ayala Almeida? Mira, Leo, yo creo que en el tema de la pandemia, el sindicato tradicional, el sindicato charro, pues se quedó corto, ¿no? Realmente una de las problemáticas que se vivió es que el sindicato supo el problema, se venía la problemática y nunca vimos, pues, accionar. Yo lamenté mucho la situación porque los trabajadores empezamos a trabajar sin cubrebocas, sin equipo necesario, sin nada. Entiendo que nos agarró a lo mejor la pandemia a todos apresurados, pero sí se podía, tenemos y sí podemos, y esto no es un desconocimiento de los trabajadores de salud, sí estamos organizados y sí podemos atender los temas. La verdad es que no hubo la voluntad. Conforme pasaron los días, conforme se infectaron los trabajadores, conforme empezaron a caer familiares, trabajadores, empezó a haber pérdidas, empezaron a exigir los mismos trabajadores los apoyos, es como empezó a medio querer preocuparse, pero aún así, pasado casi prácticamente 1 año en que el sindicato ese accionara o entrara a darles alguna aportación. Yo digo, con todo respeto, quiero decirte algo y lo digo público y abiertamente. Tenían cuotas de nosotros. Las cuotas de los trabajadores son para invertirlos en los trabajadores. Si la autoridad no compraba el equipo, ellos pudieron haber comprado lo mínimo indispensable para dotarnos y proteger la vida de los trabajadores. Y no lo hicieron. Yo no me justifico, yo no tengo cuotas para hacer esto. Digo también abierta, las tienen ellos, nos siguen cobrando ellos. Por eso lo manifiesto de esta manera. Sin embargo, nosotros en el transcurrir de algunas secciones, simplemente en Hidalgo, mi delegado del comité ejecutivo en Hidalgo, junto con mi equipo ahí en la sección, ¿qué hizo? Pues buscó la gestión, hizo gestión, se hizo gestión en Tlaxcala, en Chiapas, en algunos estados hicieron gestión para conseguir donaciones y esas donaciones hacérselas llegar a los trabajadores. Y es lamentable, las cifras no son nada agradables. Se habla, por lo menos es lo que oficialmente se reporta, de más de 100,000 contagiados agentes de la salud, de más o menos entre 1,320 muertos de esos contagiados, ¿sí? Eso es lo que oficialmente se dice, pero ¿cuántas cifras? Tú sabes que estamos acostumbrados a no reportar
las cifras como son de manera, pues, adecuada, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido decesos y contagiados y muertes. Nosotros en promedio también andamos hablando de que hemos tenido ahí alrededor de 340 fallecidos, agremiados. Contagiados, bueno, pues sí supera, hemos tenido muchos contagiados. Sabes que la cifra de contagio no. Decesos de familiares hemos tenido muchos también, pero pues es lamentable, ¿no? Que como organizaciones ya establecidas, con un capital de los propios trabajadores, no hayan accionado a favor de ellos mismos y que se vieron lentos, y que nosotros, por más que quisimos hacer, ¿qué hicimos? Bueno, en mi caso, exigirle a la autoridad, mandarle documentos a la presidencia, mandarle documentos a la Secretaría de Salud, pidiéndoles que nos dotaran de lo mínimo indispensable, ¿no? Las carencias, ya las dijo Rubén, yo puedo enumerarte también una infinidad de carencias, lo que sí pues critico es la falta de voluntad de los diferentes niveles de gobierno para que la salud de los mexicanos, sí, estuvieran en más riesgo todavía del que ya había, y que esto pues deja mucho que ver, y nos deja mucho que ver, y ahí tomo mi papel también como responsable, el que no tengamos ni siquiera la capacidad en un tema tan delicado que es la vida o la muerte en una patología difícil. Yo la viví, yo estuve desde el 24 de febrero hasta hace 7 días que ya salí de aislamiento, con muchas dificultades, dependiendo del oxígeno. Imagínate si uno lo vive, ¿cómo crees que lo vivan los pacientes? ¿Cómo crees que lo vivan los mexicanos con más pobreza, con más dificultades, y que no tienen el acceso para rápido poder ser atendidos? Es muy lamentable eso, la verdad es muy lamentable. Aquí no se debiera hablar ni de colores, ni de sabores, ni de partidos, ni de sindicatos. Aquí se debió haber hablado de solidaridad entre todos los mexicanos, haber estado juntos para atender el tema fundamental que era la pandemia, y tener solamente una sola cabeza, ¿no? Que era el sector salud ahorita en estos momentos. Yo lo digo así, nos convertimos los médicos, las enfermeras y el resto del equipo de la salud en los soldaditos más importantes de esta nación y de todo el mundo. Y aún así, quiero decirte que la pandemia ha dejado más estragos. Tú me hablas de infectados y muertes, y los corridos en plena pandemia que les quitaron su contrato simplemente por no coincidir con el otro sindicato, y los cesados de su plaza de base, nomás porque se les ocurre, porque saludan al doctor, porque vienen a preguntar qué pasó con este sindicato, en qué nos puede servir el sindicato. Si ustedes sí se han preocupado por nosotros, por esa razón les están quitando su plaza, los están cambiando de adscripción sin avisarles después de 20 años, 25, 30 años de estar trabajando en una unidad. Nada más llega un documento y dice, a partir de mañana usted tiene que irse y lejos de su entorno donde ellos se habían desarrollado por más de 20 años. ¿Dónde está el derecho de inamovilidad? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tan frío la autoridad? ¿Que no les alcanzó la pandemia para exterminarlos como sindicatos y ahora lo quieren hacer ellos de manera directa? Y doctor, si me permite un comentario, pues ¿dónde han estado los sindicatos, tanto del IMSS tanto del ISSSTE como de Salubridad, ¿no? Porque este año tengo entendido que van a renovar a sus dirigencias ya una vez que concluya la pandemia. Y pues ahora sí, ¿verdad? Como va a ser voto libre y directo secreto, no lo duden que van a llegar a pedirle con una sonrisa en flor de labio el voto a los trabajadores. Si me lo permiten, vamos a un corte. Le recordamos a nuestro auditorio de todo el país seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Jerry González, nos vemos por Cananea TV, porque caray, la lucha sigue. Ya estamos de regreso en el último segmento de nuestro programa, charlando con los dirigentes que luchan a contracorriente de las viejas inercias por hacer realidad un nuevo modelo sindical en México
entre los trabajadores del sector salud. Les preguntamos a nuestros invitados, ¿qué sigue para sus organizaciones en el terreno de la lucha político-sindical, pero también en el terreno jurídico, para exigir que las autoridades respeten sus liderazgos reconocidos por la Secretaría del Trabajo? Pero también quiero cuestionarles en este último bloque, ¿cómo le van a hacer para concientizar a las bases para que conozcan las nuevas herramientas legales a su favor que les permitan decidir libremente por el sindicato de su preferencia, sin dejar de exigir a los eternizados líderes corporativos la rendición de cuentas de su patrimonio sindical y de diversos fondos de auxilio y otras figuras de recaudación que han sido manejadas con opacidad y que hoy, por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los obligan, en el tema de transparencia, a rendir cuentas a sus agremiados. Rubén Eugeni, tienes la palabra. Bueno, es un tema muy importante. Yo creo que todo el tema de... Ahorita en el bloque pasado comentaba el amigo Luis Alberto que en el tema de la pandemia, si tú como trabajador, en este caso como representante sindical de un sindicato que tiene más o menos 82,000 trabajadores, estamos hablando del Centiste, y que recibes mensualmente algo así como 13 millones, escúchenme bien, 13 millones de pesos al mes, libres de paja de pura cuota sindical. Si tú ves que tu equipo de trabajadores, que los compañeros que son los que representan y son el sindicato, no tienen el apoyo en equipo y en demás, ¿para qué son las cuotas? Nosotros, al día de hoy, y lo puedo hacer público porque tenemos esa firme idea de hacer público lo que recibimos de recursos de los trabajadores, recibimos al mes algo así como 320,000 pesos y nosotros tenemos más de un año aportando cuotas sindicales en el tema de la pandemia. No de ahorita, cuando menos tenemos un año dando apoyos a los compañeros, cubrebocas, insumos, dando inclusive premios COVID, así le pusimos, premios COVID, para reconocer, hubiéramos querido reconocer a todos los trabajadores, pero fue imposible porque pues, no alcanza el recurso. Rubén, si me permites, mira, hablábamos también, bueno, ya el doctor Luis Fernando, el doctor Luis Alberto Ramos Rivera y tú hablaban pues de que sí había los recursos de estos sindicatos corporativos para en su momento haber dotado de protección, de equipos de protección a sus agremiados. Tú me haces una cuenta de 13 millones de pesos de cuotas al mes del sindicato del Citiste, que pues aquí echándole pluma, pues por 12 serían 156 millones de pesos al año. Hombre, yo creo que esta cantidad hubiera alcanzado y sobrado para proteger a los trabajadores, ¿no te parece? Claro, y sería de muy buena parte por tu conducto que le preguntes al señor Victoria Ranfla ese recurso a dónde va a parar, porque que yo sepa va a parar a su bolsillo y al bolsillo de Joel Ayala Almeida. Entonces, te repito, son cantidades impresionantes de recursos, más aunado el recurso que emite la autoridad para, como te decía, para festejos, que Día del Niño, Día de las Madres, Día del Trabajador del ISSSTE, actividades culturales, sociales, que cada año da el ISSSTE, patrón, 29,5 millones de pesos. 29,5 millones de pesos. Hombre, y si me permites el comentario, y se espantan supuestamente del sindicato petrolero. Bueno, por eso te repito, el tema del ISSSTE, el problema del ISSSTE es el desconocimiento que se tiene, que los trabajadores, por ejemplo, mira, un trabajador administrativo te puede decir, es que a mí nada más me descuentan cada quincena 60 pesos. Sí, amigo, pero 60 pesos multiplícalo por 82,000 trabajadores, de los cuales algunos, por ejemplo, compañeros médicos, les pueden descontar 120 pesos, 130, 150. Entonces, se suma una cantidad impresionante de recursos
que es imposible durante todo este tiempo cómo justificarla. Claro, quien maneja el recurso pues es el presidente de ese sindicato y que nunca ha dado cuentas con transparencia de cómo ha sido ese manejo. Digo, nosotros recibimos una cantidad que te lo dije pública ahorita al día de hoy, 320,000 pesos mensuales, de los cuales se dispersan a los secretarios generales y se le da el uso de la forma más correcta posible, porque es un recurso de los trabajadores, es un recurso que a mí no me pertenece, es de los trabajadores, como para que si tú ves que tienes a un trabajador y que por, te repito, circunstancias que son de muchos años, no de ahorita, la autoridad, que claro está también, es obligación de la autoridad dotarte de todos los insumos necesarios, pero si tú ves que en lo que llega ese insumo, porque también hay un tema muy delicado, a nivel central la autoridad manda los insumos, llámese mascarillas en el 95, llámese equipos, llámese medicamentos, llámese lo que tú consideres que es de interés para un área de salud, y al llegar a los estados, pues si yo mando 4 equipos, nada más llegan 2. Si yo mando 5, nada más llegan 2. ¿Por qué? Porque está la corrupción en los estados. Entonces, eso es lo delicado que en el ISSSTE pasa, no de ahorita, de muchísimos años. Y te repito, esa cuenta que tú sacas de más de 100 millones de pesos al año de puras cuotas sindicales, sería muy bueno que los trabajadores que siguen perteneciendo a ese sindicato se pregunten a dónde para ese recurso. ¿Dónde para? Por eso viven como jeques, esa es la palabra, viven como gente de otras dimensiones, porque es un recurso que difícilmente con el salario que tiene un trabajador del ISSSTE lo verás en 5 o 20 vidas. Entonces, esa es la preocupación que te decía del desconocimiento, ¿no? Entonces, ahora lo que a tu pregunta posterior, ¿qué sigue? Primero, con argumentos, con la verdad, con transparencia, decirle al trabajador que con esta nueva reforma laboral, y te repito, con los convenios, con los tratados, inclusive mucha gente desconoce el TEMEC, está siendo seriamente cuestionado para que sea uno de los garantes que tengan los trabajadores y para que se pueda respetar la libre sindicación. Muchas autoridades del ISSSTE siguen sin entender qué es la libre sindicación. Por ejemplo, la subdirectora de personal del ISSSTE a nivel central no sabe qué es la libre sindicación, desconoce por completo. ¿Quién es esta funcionaria? Ella es la licenciada Judith Rojas Velasco. Ella no sabe, tanto ella como su equipo de asesores, escúchame bien la palabra, asesores, porque tiene asesores ella, cuando esa palabra ya no existe en este gobierno, desconocen lo que es la libre sindicación y por consiguiente ella cree que todo tiene que ser con el sindicato mayoritario, cuando para el ISSSTE todos los trabajadores somos iguales. Para este gobierno, sin importar el tinte sindical que tengan o la afiliación sindical, somos todos trabajadores con los mismos derechos y mismas obligaciones. Entonces, nuestra encomienda y nuestra labor que tenemos como sindicato, en este caso Sindicato Democrático del ISSSTE, es al trabajador darle las herramientas, darle el conocimiento de que primero no pierde nada, ninguna prestación, por mínimo que sea, nada es nada. Darle esa herramienta con seguridad, con argumentos y hacerle partícipe de que el nuevo sindicalismo en México sí existe, que no tiene nada que ver que los sindicatos sean corruptos y que no es posible que solamente seamos líderes sindicales como eran los famosos charros sindicales, ¿no? El sindicalismo es en beneficio de los trabajadores y para los trabajadores. Eso es lo que tenemos como herramienta. Rubén, si me permites, les comentaba también, bueno, la pregunta también era también al doctor Ramos, pero tengo entendido que no solamente en tu sindicato, en varios sindicatos, hay fondos de auxilio, fondos de defunción, no sé qué tantas, han creado infinidad de figuras para obtener más recursos. Tengo entendido que en el sindicato del ISSSTE hay uno que se llama Fondo de Auxilio, que es una organización. Comisión de auxilio. ¿Comisión de auxilio? Es correcto, y que tiene un recurso al día de hoy más o menos de 1,800 millones de pesos. 1,800 millones de pesos. Así es, y que lo están manejando los famosos García Culebro, y que por ellos están ahorita peleando entre ellos y el señor Víctor Rafla para ver quién maneja ese recurso. Y pregúntame si le han dado al trabajador información de ese manejo.
1,800 millones de pesos que manejan y que, pues, te repito, es una cantidad que escucharla te asustas. No, más bien, yo creo que el trabajador ni se la imagina ni tiene conocimiento de estas, no diríamos cajas chicas, sino cuevas de Alibaba, fondos secretos. Qué bárbaro, o sea, es increíble, 1,800 millones de pesos. Y entonces no se le informa al trabajador de cómo se maneja, cuánto genera de intereses, o sea, es como un negocio privado. Es un negocio de 2, 3 personas, y por eso ahora, antes de que según se quiera ir el señor Víctor Rafa, porque él todavía quería estar más tiempo, 4 años más. Pero ya se comió 8. Tiene un periodo que ya, se religió, ¿no? Así es, ya tiene 8 años. Entonces, te digo, es una situación muy difícil que como sindicato nosotros sí estamos trabajando para ello y para que realmente el trabajador, te repito, si de por sí tenemos salarios los más bajos a nivel federal, prestaciones de las más deficientes, tú no puedes estar todavía golpeteando y robando al trabajador un recurso que él ha generado y un recurso que pertenece a los trabajadores. Nosotros tenemos el único compromiso de realmente trabajar en beneficio de ellos y que sobre todo, y yo abiertamente lo reitero a los compañeros del ISSSTE en todo el país, este sindicato es de los trabajadores porque ellos son la esencia de esto. Y te repito, yo sé que es difícil a veces al trabajador meterle el chip y decirle que el sindicato cambió cuando tenemos personajes de otras áreas y del mismo ISSSTE que han sido auténticas ratas gigantescas y que han destrozado el recurso de los trabajadores y que nunca han brindado por mínimo que sea un respeto hacia los trabajadores. Pero es el momento, nosotros estamos abiertos a todo, a las críticas, a las opiniones y todo lo que sea necesario para que realmente el ISSSTE lo fortalezcamos, porque el ISSSTE cuando llegó a este gobierno lo recibió patas para arriba, como decimos de manera popular, y es necesario trabajar porque si no lo hacemos nosotros los trabajadores, no lo va a hacer nadie. Ok, pues Rubén, vamos a darle paso al doctor Ramos. Doctor Ramos, sus comentarios sobre de estos temas. Bueno, yo creo que se dijo ya mucho, pero yo ratifico definitivamente la falta de rendición de cuentas y de transparencia del sindicato charro, el manejo de los recursos de los trabajadores, bueno, no se ha dado, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros como sindicatos crecientes, como sindicatos? De hecho, ese es el tema. No ser los observadores, vamos a exigirle a los órganos conformados y creados como es la función pública, como es la de transparencia, como es la propia órgano de inteligencia, pues que revise, ¿no? Yo creo que está por demás darse cuenta quiénes son la gente que se ha enriquecido de manera ilícita y quiénes no, ¿no? Esto no se ocupa mucho. Dicen por ahí que el amor y el dinero, pues se nota, ¿no? Entonces, ellos, ya lo dijo Rubén, han sido dirigentes por muchos años, y esos años les ha dado a ellos la manera de ir saqueando, de ir enriqueciendo, de ir conformando figuras públicas, como tú lo dijiste, el Fondo de Auxilio por Defunción, ir sacándole de manera que no sienta el trabajador todo lo que está sucediendo, ¿no? Ahí en los talón de cheque de repente aparece un concepto de responsabilidades, dice así, responsabilidades, quincena por quincena te quitan dinero, y dices tú, bueno, y eso, responsabilidades, ¿de qué se trata? No me dicen cuál fue mi responsabilidad por el cual me quitan tal o cual peso, y es una millonada, ¿no? Y eso no se ponen a revisar los trabajadores porque nos traen tan entretenidos en que si no haces bien tu trabajo, en que si no le sonríes al paciente, en que si no esto, te voy a correr, te voy a levantar acta, te van a denunciar, o sea, nos traen tan ocupados en el tema de la atención, que en el tema del cuidado de tus percepciones, no te sientas a revisarlas, y eso lo tiene que hacer la organización, estar vigilándole al trabajador, cuidándole sus intereses, no lo hace, ¿no? Pero yo te pongo un ejemplo, el año pasado, por ahí una de las compañeras del comité ejecutivo agarró un talón de cheque del estado, de uno de los estados,
creo que era el de Jalisco, si mal no recuerdo, y por ahí revisaba y dice, oiga doctor, pues de responsabilidades a los trabajadores en Jalisco le están quitando alrededor de 12 millones de pesos por quincena. Ah, caray, le dije, pero ¿responsables en qué? Y yo la puse y ya le dije, a ver, revísese el tema, ¿no? Hemos metido documentos a transparencia, hemos metido documentos al órgano interno de control y registro de la Contraloría, hemos buscado, y la verdad es que esto, te vuelvo a decir, está tan manipulado, está tan coaccionado, que no procede, no prospera. La única manera que yo considero, Leo, y si me lo permites resaltarlo, para que los trabajadores tomen conciencia de que no estamos en la lucha porque estamos en contra, nomás por estar en contra. Estamos en la lucha y conformamos un nuevo sindicato porque sí, somos muchos trabajadores que decidimos hablar y decidimos salirnos y decidimos agruparnos para defender verdaderamente todos nuestros derechos. Pero hay muchos que están callados, que no se animan a tomar una decisión pese a que están siendo pisoteados, pese a que están siendo agredidos, pese a que están siendo sometidos, a decir ya basta y a poder revisar el tema. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues denunciando a través de los medios como el tuyo, Leo. Si me lo permites, que se entere todo México, que se entere todo el país, que se entere todo el mundo, ¿sí? Que se enteren todos los demás líderes del planeta, ¿sí? Que aquí tenemos todavía charrismo, que tenemos gente que somete, que reprime, que no quiere que exista democracia sindical, libertad sindical, porque de ahí viven, ¿sí? Ellos y sus familias, y están tratando de asegurar todas sus generaciones que pudieran haber. Ay, vaya que si son charros con espuelas y botonadura de oro, ¿no? Qué bárbaro. Doctor, me llama mucho la atención esto del descuento por concepto de responsabilidades que dice usted tiene documentado en Jalisco. 12 millones a la quincena, 24 millones al mes. Son recursos públicos. Esto puede constituir un fraude a la nación. ¿Quién es el dirigente del Sindicato de Salud en Jalisco, o la dirigente? ¿El del sindicato Charro o el del sindicato de nosotros? Del Charro, fíjate, que está permitiendo este descuento a la base trabajadora. El Charro es el doctor José Guadalupe Ramírez Robledo, que se ha caracterizado por ser un tipo totalmente corrupto aquí, ¿no? Ellos son los que han reprimido inclusive al Estado para que el sindicato, ahí la sección 21 en Jalisco de nuestro sindicato no pueda caminar, ¿no? La verdad, lo digo abierto y públicamente, el señor ha sido sigiloso, inclusive hasta conmigo se ha metido, pero bueno, yo creo que ya ajustaremos cuentas y esto te lo comento, pues es una repartición del pastel entre ellos, amigo. ¿De qué manera te explicas tú que la autoridad no permita el crecimiento, la apertura, el reconocimiento, cuando tienes un documento oficial, tienes un documento oficial certificado, una toma de nota que dice que eres tú el sindicato, y ellos no lo permiten, amigo? Y yo le pediría a ese personaje que se acredite ante cualquier medio, que presente lo que presentamos nosotros, el documento que me acredita como lo que soy. Ellos no lo pueden hacer, amigo. Están fuera de todo marco jurídico. Sin embargo, ¿cómo le llamas tú a una autoridad en un estado, cual sea, que atiende al sindicato que no se acredita, y al que se acredita lo ignora y lo hace a un lado, lo lesiona, lo presiona, lo hostiga? Y el recurso financiero, fíjate bien, y es otra denuncia que hay que hacer, ¿eh? La Secretaría de Salud le sigue bajando el recurso a los sindicatos que no se acreditan jurídicamente lo que son como tal, ¿sí? Ahí está el de Baja California, ahí está el de Chihuahua, ahí está el de Jalisco, ahí está el de Nayarit, ahí está, o sea, el de Tlaxcala. Tengo aquí uno de los documentos que nos hizo llegar aquí al correo de Cananea, donde habla usted, por ejemplo, de que la Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, está fechada la carta en Villahermosa, Tabasco, pues le dice a su dirigente que esta secretaría solo reconoce legalmente al sindicato de Marco Antonio García Ayala,
a pesar de que ustedes pues exhiben una toma de nota de la Secretaría del Trabajo, y también está dirigida esta carta a la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde. Bueno, pues muy grave, doctor, porque pues la autoridad dice yo no lo reconozco. Bueno, muy mira, grave lo que pasa. Mira, yo creo que la libertad de asociación existe, ya estamos asociados. Bueno, pues, y eso dice... Aquí vuestro documento, Sí. lo daremos a conocer en nuestra edición, lo vamos a poner más clarito, pues para que vean que esto no es política ficción, es una terrible realidad. Puedo acreditarte con documentos, Leo, si me lo permites, para tu auditorio, lo que me pidan, lo puedo acreditar con documentos. Claro. Con sellos de las dependencias, lo que me contestan, lo que me dicen, sí, lo podemos acreditar con mucho gusto. La rendición de cuentas del otro sindicato, bueno, yo creo que está fácil, no las existen, están los órganos de fiscalización, de Hacienda y demás, que ellos deben de tenerlo, no lo tienen. Simplemente, los propios condiciones generales y el estatuto marca, ellos tienen que rendirte cuentas a los trabajadores. Pues yo les pregunto si les han rendido cuentas. La verdad es que ha sido una burla y bueno, yo creo que estamos como mexicanos en la lucha y aquí seguimos, Leo. No sé claro. qué más preguntarme, pero con mucho gusto. No, claro que sí, doctor. Pues qué lamentable que no pudo conectarse, tuvo problemas técnicos, Luis Fernando Cisneros del Sindicato Libre de los Trabajadores del Seguro Social, porque nos hicieron llegar los compañeros de esta nueva organización algunos documentos, cartas que han enviado a la congresista Nancy Pelosi, inclusive cartas que llevaron ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Lástima que no pudo estar el compañero para que nos explicara también, pues que estas inconformidades y estas denuncias ya están escalando a nivel internacional, pues la inconclusa aplicación de la reforma laboral en México. Pues Rubén Alvarado, doctor Luis Alberto, les agradezco el tiempo que dispensaron hoy aquí para el Diván de la Utopía. Espero que no sea la última vez que nos podamos sentar a realizar una mesa de análisis. Creo que los trabajadores todavía necesitan saber y conocer más a detalle qué está pasando con esta inconclusa reforma laboral y sobre todo pues hay que hacer mucha labor para que los trabajadores, las bases, sepan que hay herramientas con las cuales pueden pelear sus derechos y también pues pelear sus patrimonios y sus dineros y sus cuotas que, como ustedes exponen, no son manejados con la transparencia que ya impone no solamente la ley laboral, sino la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues por mi parte es todo. Los espero en nuestra próxima edición de Cananea TV, porque recuerde que aquí en el Diván de la Utopía y en Cananea TV, la lucha sigue.